Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas. Vamos a continuar con la sesión. Muy bien, vamos a continuar con esta pregunta, ¿no? Ya hemos revisado nosotros la ley de Ohm aplicada al retorno venoso y hemos conocido también a su vez aquellas presiones, tanto de entrada como de salida, que se encuentran involucradas en el retorno venoso. Vamos a hacernos esta pregunta, que es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se puede estimar el volumen circulante efectivo en el compartimento venoso, ¿no? Hay una forma de cómo poder estimar dicho volumen circulante efectivo y es a través de la presión sistémica media de llenado, ¿no? Esta presión sistémica media de llenado ya la habíamos visualizado nosotros como parte de la fórmula para el cálculo del retorno venoso. Esta es la presión de entrada, ¿no? Es la presión de entrada a nivel del compartimento venoso, ¿no? Que es la que va a mediar, la que va a acarrear el retorno venoso, ¿no? Entonces, ¿cómo usted puede estimar el volumen circulante efectivo en el compartimento venoso? A través de la presión sistémica media de llenado. Entonces, aquí tenemos una imagen, un gráfico, donde en el eje de las abscisas podemos visualizar las diferentes categorías de vasos sanguíneos a nivel del árbol vascular sistémico, ¿no? Tenemos a las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Y a nivel del eje de las ordenadas tenemos a la presión intravascular con la curva de color verde y a la volemia, ¿no? El porcentaje de volumen sanguíneo con la curva de color rojo. ¿Qué podemos visualizar nosotros? Que la mayor presión intravascular se encuentra ubicada a nivel de las grandes arterias, ¿no? De las arterias elásticas. Esta presión va a disminuir de forma drástica cuando pase a nivel de las arteriolas por la elevada resistencia que éstas poseen. Recuerden ustedes que las arteriolas son las principales responsables de la resistencia total periférica. Y una vez que pasan por las arterias hay una caída drástica de la presión, pasan después por los capilares y también hay otra caída importante de presión, ¿no? Ya al momento de pasar los capilares a nivel de las vénulas, nos encontramos ahí sí con la presión sistémica media de llenado, ¿no? Y esta presión sistémica media de llenado es la presión de entrada en el compartimento venoso. Esta presión de entrada va a mediar la gradiente, ¿no? La diferencia de gradiente a favor del retorno venoso para que la sangre pueda avanzar, ¿no? Hasta lo que viene a ser la aurícula derecha, ¿no? Y luego puedes ingresar al ventrículo derecho, posteriormente luego ventrículo izquierdo, para poder favorecer el tema de la precarga, que ya lo hemos revisado previamente. Entonces, ahí tiene usted a la presión sistémica de llenado medio. Y tenemos también, como ven ustedes aquí, la volemia, ¿no? Que se representa de rojo. Entonces, como a nivel de las grandes arterias, no hay una menor cantidad de volumen, ¿no? La menor cantidad de volumen. Este aumenta un tanto más a nivel de las arteriolas, un tanto más a nivel capilar, y vemos nosotros que la mayor cantidad del volumen sanguíneo está ubicado a nivel de las vénulas y de las grandes venas, ¿no? Eso ya lo hemos visto previamente en la primera diapositiva. Seguimos otra imagen donde podemos nosotros visualizar la, eh, las diferentes presiones a nivel del árbol vascular, ¿no? Tenemos aquí ahora las arteriolas, la resistencia que estas arteriolas van a presentar, que es importante, pues vean ustedes cómo de la presión arterial media, pues hay un cambio, una disminución brusca importante ya una vez que pasan las arteriolas, ¿no? Cuando pasan los capilares, ya esta presión pasa a ser la presión sistémica de llenado medio, ¿no? Que es la presión de entrada en el compartimento venoso, ¿no? Y esta es la que va a generar una gradiente, ¿no? Una gradiente de presión que va a movilizar, ¿no? Que va a desencadenar el retorno venoso hacia lo que viene a ser el corazón derecho, ¿no? Entonces,
pues podemos nosotros recordar este tema, ¿no? Que la presión de entrada va a ser dada por la presión sistémica media de llenado. Y esto va a generar una gradiente de presión con la presión ubicada a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esta presión sistémica medio de llenado va a estar íntimamente relacionada con el volumen circulante efectivo y también íntimamente relacionada con el retorno venoso, ¿no? Recuerden ustedes que volumen circulante efectivo es ese volumen de sangre que está constantemente circulando a través de la circulación vascular, ¿no? Ese volumen de sangre que está activamente circulando. Entonces, si yo aumento esta presión sistémica media de llenado, pues voy a aumentar aún más la gradiente, va a aumentar el retorno venoso, entonces aumentando ese volumen circulante efectivo a nivel del compartimento venoso. Lo opuesto, pues, ocurriría si es que disminuyo esta presión sistémica media de llenado. Disminuye esta presión sistémica media de llenado, disminuye la gradiente, disminuye el retorno venoso, ¿no? Y esto, pues, esta disminución de presión sistémica media de llenado con disminución de retorno venoso lo podemos evidenciar cuando hay un shock tipo hipovolémico, ¿no? Que ya lo habíamos discutido previamente. Ok, entonces lo que está relacionado con el retorno venoso. Aquí tienen ustedes una imagen que vamos a nosotros a visualizar a continuación, en la cual tenemos aquí la relación entre retorno venoso, ¿no? La presión media de llenado sistémico y el volumen circulante efectivo. Tenemos nosotros aquí a nuestros órganos periféricos, tenemos aquí luego al corazón y tenemos aquí el compartimento venoso, ¿no? Tenemos de color morado lo que viene a ser el volumen sin tensión, ¿no? Habíamos comentado nosotros que a nivel sistémico el 70% de la sangre viene a estar compuesto por un volumen sin tensión, un volumen que no está, digamos, circulando de manera activa, ¿no? Y habíamos comentado que un 30% de este es un volumen con tensión que está circulando de forma activa en el compartimento arterial y en el compartimento venoso, ¿no? Este, este volumen que está circulando de forma activa, en este caso en el compartimento venoso, vamos a ver nosotros que es movilizado gracias a lo que viene a ser la presión sistémica de llenado medio, ¿no? La presión sistémica de llenado medio, que es la presión de entrada, ¿no? Y va a generar esta presión sistémica de llenado medio una gradiente de presión con relación a la presión de la aurícula derecha, ¿no? La presión sistémica de llenado medio es mayor a la presión de la aurícula derecha, lo cual va a favorecer una gradiente, ¿no? Una gradiente de presión que termine pues movilizando la sangre, generando pues el retorno venoso, ¿no? ¿Está? Y ahí tenemos pues el retorno venoso, ¿no? Este volumen circulante efectivo, ¿no? Que es el que va a estar mediando, ¿no? El retorno de sangre, ¿no? Al corazón, el retorno venoso. Ahí tiene usted la gradiente de presión que media, pues, dicho retorno venoso. Y no se olvide, se acaba de prender aquí de amarillito una expansión del volumen circulante efectivo, la cual, pues, como ya lo hemos comentado previamente, puede darse mediante procesos de venoconstricción, ¿no? Un proceso de venoconstricción va a generar que una cantidad de volumen sin tensión sea reclutado a volumen con tensión para favorecer lo que viene a ser una mayor presión sistémica de llenado medio que favorezca un mayor retorno venoso, ¿no? Por un mayor volumen circulante efectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una imagen. Es una imagen que nos habla de la relación que hay entre la volemia y la presión venosa, ¿no? Ojo, estamos ahorita en el compartimento venoso. No se olviden, por favor, SEAT. Estamos hablando todo esto de compartimento venoso. Nótese que en el eje de las abscisas tenemos el volumen y este volumen lo hemos dividido nosotros en dos grupos, un volumen sin tensión y un volumen con tensión que es el volumen circulante efectivo. A nivel de lo que viene a ser el eje de las ordenadas tenemos a la presión venosa. ¿Qué es lo que podemos visualizar nosotros? Podemos visualizar que el volumen sin tensión no tiene cambios significativos sobre la presión venosa.
es el volumen circulante efectivo, volumen con tensión, el que va a elevar la presión venosa y el que va a manifestar la presión sistémica media de llenado. Esto significa que a medida que el volumen circulante efectivo aumente, mi presión sistémica media de llenado también aumenta. Y lo opuesto, ¿no? Si mi volumen circulante efectivo disminuye, mi presión sistémica media de llenado también disminuye. Es importante tener en consideración. ¿Por qué, profesor? Es importante tener en consideración porque en un shock hipovolémico vamos a tener una disminución de la presión sistémica media de llenado, lo cual disminuye el retorno venoso, ¿no? Lo cual termina desencadenando disminución de volumen sistólico y lo cual termina también desencadenando una hipotensión. Y en un estado de sobrecarga de fluidos, pues tenemos un exceso, ¿no? De la presión sistémica media de llenado, lo que termina pues llevando a un exceso del retorno venoso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos nosotros comentar? Que el volumen circulante efectivo y el volumen con tensión tiene una relación directamente proporcional con la presión sistémica media de llenado y por ende también con el retorno venoso. Podemos mencionar nosotros que esta presión sistémica media de llenado aumenta bajo dos circunstancias. Uno, por un proceso de ingreso o de pérdida de fluidos, ¿no? Lo cual genera variación en el volumen circulante efectivo, que genera variación en la presión sistémica media de llenado, y lo que viene a ser el proceso de venoconstricción. En el proceso de venoconstricción, habíamos nosotros comentado lo siguiente, ¿no? Que va a haber un reclutamiento de volumen sin tensión a volumen con tensión. Entonces, esto quiere decir que bajo una misma volemia, cuando se este proceso de venoconstricción, la presión sistémica media de llenado bajo una misma volemia va a tender a ser mayor si es que estamos en un caso de venoconstricción, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ahora este volumen sin tensión, ahora es un volumen con tensión que me eleva la presión sistémica media de llenado, ¿no? Es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los puntos que me permiten a mí eh, conocer cómo es que se eleva esta presión sistémica media llenado, venoconstricción, ¿no? E ingreso de fluidos, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que disminuye la presión sistémica media llenado, ¿no? La venodilatación y la pérdida de fluidos. De esta forma establecemos nosotros la relación que hay entre volumen circulante efectivo, presión sistémica media llenado, retorno venoso, volumen sistólico, porque si disminuye el retorno venoso, disminuye el llenado hacia los ventrículos, disminuye la precarga, ¿no? Y una relación también con la presión arterial, ¿no? Porque el volumen sistólico determina también la presión arterial. Muy bien, esto vendría a ser entonces con relación al tema de generalidades. Entonces, vamos a visualizar nosotros que cuando hablemos de bulimia, vamos a presentar dos tipos importantes de alteraciones. Una que está relacionada a un exceso de volumen sanguíneo, ¿no? Aquí tenemos estas causas, ya hemos visto varias. Por ejemplo, en lo que viene a ser el tema de las hiponatremias, recuerden, habíamos visto las hiponatremias hipoosmolares hipervolémicas y habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca, habíamos hablado de la cirrosis y habíamos hablado del síndrome nefrótico, ¿no? En su presentación hipervolémica por teoría de suprallenado. Y esto de aquí estaba, y estas patologías eran interesantes porque si bien íbamos a tener un estatus hipervolémico, un aumento de la volemia, un aumento del volumen sanguíneo, recuerden ustedes que en el compartimento arterial, la ICC, la cirrosis y también el síndrome nefrótico iban a cursar con un volumen circulante efectivo arterial bajo, ¿no? Lo cual iba a terminar desencadenando una elevación del RAS, una elevación del ADH, ¿no? Que iba a potenciar aún más la hipervolemia, pero que a su vez también iba a terminar elevando en gran cantidad la DH, desencadenando las hiponatremias, ¿no? Hipervolémicas. También ya habíamos explicado nosotros el tema de la
enfermedad renal crónica y de la injuria renal aguda, ¿no? Habíamos discutido previamente que un daño a nivel de un daño a nivel de la función glomerular disminuía obviamente el filtrado de la sangre, disminuye entonces la capacidad de eliminar lo que viene a ser líquido y sodio. Y esto de aquí termina generando una expansión del extracelular, pudiendo llevar al paciente de una AQI y de una enfermedad renal crónica a un estado de hipertensión. Esto aquí ya lo hemos visto nosotros previamente. La fluidoterapia, ¿no? Un exceso de fluidoterapia, pues obviamente nos va a llevar a una hipervolemia porque está ingresando líquidos, soluciones a la sangre, ¿no? Y esto puede llevarnos a una hipervolemia. El embarazo también, ¿no? La gestación cursa, ¿no? Con un patrón hipervolémico. Hay un exceso de producción de plasma, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también hay un aumento en la producción de los glóbulos rojos, ¿no? Esto también es importante tener en consideración. Y otra situación también hipervolémica podría ser la polidipsia primaria, ¿no? Un exceso de ingesta de líquidos, ¿no? Por una causa, este, ya de un trastorno psiquiátrico, del estado de hipervolemia. Pasamos ahora a los estados de hipovolemia. También hay patologías que ya hemos revisado previamente, ¿no? Tenemos hipovolemias, ¿no? Como las hemorrágicas, las externas, ¿no? En las cuales pues podemos tener un corte y se pierda sangre hacia lo que viene a ser pues ya afuera del cuerpo, ¿no? Pero tenemos también hemorragias, las hemorragias internas, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, ¿no? Una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, hemoperitoneo, ruptura de una aneurisma aórtica, embarazo ectópico, hemoptisis, ¿no? Estas son causas de hemorragia, ¿no? Interna. Pero podemos también tener hipovolemias no hemorrágicas, por ejemplo, como la restricción hídrica en abuelitos, pacientes que tengan demencias, ¿no? Pacientes que tengan, digamos, alguna limitación motora, dentro de estos predominantemente pues los adultos mayores, ¿no? Ellos pues van a tener una incapacidad en lo que viene a ser los componentes, ¿no? Conductuales, ¿no? Para poder saciar la sed, ¿no? Esto los puede llevar a una restricción hídrica, ¿no? Seguimos en las pérdidas digestivas, ya lo hemos visto también cuando tocamos el tema de sodio, de potasio, ¿no? Los vómitos, la succión nasogástrica, las diarreas, la fístula enterocutánea o fístula pancreática, las ileostomías. Esos temas ya los hemos revisado previamente. Las pérdidas renales, ¿no? Tenemos nosotros la cetoacidosis diabética, ¿no? Tenemos al estado hiperosmolar hiperglicémico, ambas situaciones, ¿no? Que se presentan en los pacientes con diabetes, la cetoacidosis diabética para el más frecuentemente para la tipo 1 y el estado hiperosmolar hiperglicémico para la tipo 2. El consumo de diuréticos no puede llevar a un estado hipovolémico. La diabetes insípida, sea central o sea periférica, y junto con eso también podemos incluir como pérdida renal al síndrome del cerebro perdedor de sal, ¿no? Pérdidas de la piel, los pacientes quedan desquemados, van a perder gran cantidad de líquido, pues, ¿no? Por evaporación y el ejercicio físico extenuante, ¿no? También por el mecanismo de la sudoración, la evaporación, puede llevarme a un estatus de hipovolemia. Tenemos como parte de las no hemorrágicas lo que viene a ser el componente de la fuga intravascular, ¿no? De la fuga de la sangre hacia el intersticio o hacia las cavidades, ¿no? O también hacia lo que viene a ser la luz del tracto intestinal, ¿no? Se pueden formar estos terceros espacios. Entonces estamos hablando aquí de edema, ya sea intersticial o el edema que es el derrame en cavidad, ¿no? Y podemos nosotros aquí encontrar lo que viene a ser un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Un síndrome de permeabilidad capilar, ¿no? Y aquí lo vamos a poder visualizar esto en qué momento, en lo que viene a ser la inflamación sistémica, ¿no? Esto lo podemos ver en los casos de inflamación sistémica. Vamos a ver nosotros que la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral alfa, más allá, ¿no? De potenciar lo que viene a ser la producción de óxido nítrico para mediar la vasodilatación, también lo que va a estar desencadenando es un aumento
de la permeabilidad, ¿no? Lo cual va a estar llevando a un secuestro de líquidos intravascular hacia el intersticio o hacia cavidades, ¿no? Y esto pues termina desencadenando un estado de hipovolemia, ¿no? Seguimos. Otra condición puede ser también el síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico hipovolémico por la teoría del infrallenado, ¿no? Recuerden que en este síndrome nefrótico hipervolémico por teoría de suprallenado, esto se da más que nada por un aumento de la presión hidrostática capilar y este de infrallenado se da por una caída de la presión oncótica, ¿no? Son las dos teorías que tenemos, lo que pueden ustedes revisar. Continuamos un aumento de líquido en la luz intestinal, ¿no? Más que nada dado por las obstrucciones intestinales por los ilios, ¿no? Pues aquí se comienza a acumular líquidos y este acúmulo de líquido, ¿no? Vamos a ver nosotros que el cuerpo a nivel de tracto gastrointestinal secreta una gran cantidad de líquidos y también reabsorbe una gran cantidad de líquidos. Si tenemos un hilio, va a disminuir ese proceso de reabsorción, se va a comenzar a acumular y el paciente pues va a tener una pérdida de líquido celular que se va a reflejar en una pérdida también del intravascular, lo cual le va a llevar a un estado hipovolémico, ¿no? No se olvide entonces de esos datos, ¿no? Y recuerden el estado de ilio, que lo podemos ver en los pacientes que tienen pancreatitis aguda, ¿no? Y este ilio de pancreatitis aguda es una de las causas, ¿no? También que lleva, pues, lamentablemente el paciente con pancreatitis aguda a un estado de shock hipovolémico, ¿no? Muy bien, estas son entonces las alteraciones de la volemia que podemos nosotros evidenciar, ¿no? La hipervolemia, la hipovolemia y respectivas causas que ya conocemos, ya hemos visto previamente. Bueno, vamos a pasar ahorita en un ratito a revisar el tema de la hipovolemia, ¿no? Un descanso para mí.